Muchas gracias, Diana. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y es un gusto estar aquí, estar compartiendo dentro de este aprendizaje que nos está dejando esta pequeña pandemia, o no pequeña porque ya llevamos más de 100 días encerrados y bueno, algunos ya retomando actividades a partir de este semáforo naranja que ya empezamos a tener. Pero bien, es un gusto. Me voy a presentar. Soy el doctor Jorge León Gleason. Eh, Orgullosamente de la UNAM, licenciatura y especialidad, especialista en prótesis bucal, rehabilitación implantológica y la secuencia de implantes, secuencia de rehabilitación. La secuencia de rehabilitación tiene varios puntos y varias secuencias de hacer y de poder trabajar. Y esto es algo que quise hablar y que quise presentarlo y mostrarlo, porque creo que es el día a día de lo que nos está llegando comúnmente. Los pacientes llegan con una necesidad de restaurar las piezas perdidas, restaurar todos estos dientes que fueron extraídos o que de pronto se rompieron después de haber tenido una rehabilitación. Y esas son las expectativas que el paciente tiene. Eso es algo que el paciente quiere recuperar esa parte. No sabe cómo, o bien ya supo de que alguien se lo recomendó, o de que la tía, la prima y la sobrina le dijo que a ella le fue muy bien, o bien traen otra información. Los pacientes no llegan con nosotros de primera instancia porque eres el único dentista. Llegaron a lo mejor por 6 o 10 dentistas previos. Y eso es algo muy importante, ver las expectativas que trae un paciente. La planificación de una rehabilitación viene de ver esas expectativas y hacer el conjunto de cosas que tenemos, como puede ser un encerado diagnóstico. Ahorita lo vamos a ver eso y vamos a ir juntando absolutamente todas. También viene dentro de la rehabilitación es el tipo de hueso, el tipo de implante que vamos a seleccionar, los aditamentos que vas a seleccionar previo a colocar ese implante para ver si te funciona en el caso que vas a requerir o que que ya tuviste previo, viste ya antes de poderlo hacer en boca, la toma de impresión y el material seleccionado para esta rehabilitación, que va mucho a depender obviamente de los costos o de tu manera de rehabilitar o de la manera en la que vas a seleccionar para poder llevar a un fin y el esperado del paciente. Detectar la zona a rehabilitar. Esta es una parte muy importante. Al momento que hablamos con el paciente, lo vemos clínicamente cómo está y podemos diagnosticarlo ya no con una radiografía nada más panorámica. La radiografía panorámica nos da el inicio de dónde saber y dónde ver cómo tenemos que rehabilitar, en qué áreas podemos localizarla. Pero estamos hablando que es una radiografía bidimensional en donde nada más vemos un plano y este plano nos determina todos los tratamientos previos que pudo haber tenido el paciente. Eso nos hace llevarlo a un estudio mucho más avanzado que tenemos ahora para poder hacerlo, que es lo que yo utilizo en el consultorio, en donde mando a hacer esta tomografía computarizada, donde ya puedo operar previamente al paciente. Puedo poner el implante directamente sobre la radiografía, puedo hacer las mediciones tanto de cresta vestibular, cresta lingual, el grosor, el tipo de densidad ósea, que me va a dar esta planificación para poderlo hacer. Y otra cosa que es sumamente importante, que platico con varios amigos y platicamos el día de ayer con Fede, en donde algo que es básico es la cuestión de un encerado diagnóstico. El encerado diagnóstico nos da esa previa de poder diagnosticar el tamaño, dimensión, si tenemos el espacio suficiente para poder hacer la rehabilitación. La cuestión de colocar el implante, pues eso lo puedes poner, el implante va dentro de hueso, tienes muy buen hueso, tienes muy buena densidad ósea, tienes absolutamente todo. Pero ¿qué pasa cuando no tienes este tamaño de espacio para poder colocar la rehabilitación? O si estás reducido o estás muy aumentado, en ese momento cambiará tu tipo de rehabilitación o el tipo de implante que vas a colocar. Vamos un poquito a la historia y en el tipo de hueso, que es sumamente importante. En 1952, Brånemark comenzó obviamente sus estudios en microscopio, que ya sabemos que fue, esto fue en conejos, y eso dio que en 1978 se presentaran los estudios y se viera ya esta
esta compatibilidad del titanio con el hueso y la osteointegración y el tratado, ya después viene el tratado superficies y esto, pero bueno, esto nos da el inicio de poder colocar implantes y hacer el cambio de una raíz y colocar un implante que nos está dando la sustitución protésica de esta misma raíz. Y luego venimos con Lincoln, que en 1970 añaden ya, obviamente, y se hacen las primeras categorías, tanto de densidades de óseas, y luego Lenor y Sard nos dan la tercera y la cuarta densidad ósea, que esa, pues obviamente es mucho más esponjosa y es más cuidado, pero ya tenemos ahora la solución, o se tiene la solución para poderlo hacer dependiendo ya de los protocolos de colocación de un implante. Entonces, el concepto y les digo, el concepto de osteointegración es el contacto directo entre la estructura y el implante, entre el hueso vivo, que ya es funcionalmente activado o cargado. Vamos al tipo de implante a seleccionar, ya que tenemos todo lo demás y que vamos con el siguiente paso, que es la selección del implante. Y esto va a depender mucho de cómo va a ser tu rehabilitación. Ya viste tu hueso, ya viste el espacio que tienes, ya hiciste tu encerado diagnóstico y tu previa visión de poderlo colocar. Y ya se lo enseñaste al paciente, están de acuerdo, y esto es muy importante, que el paciente esté metido en tu tratamiento, que se involucre en lo que estás haciendo. No sé si les ha pasado que llega un paciente y te dice, oye, me colocaron algo y no tengo ni idea de qué es, me hicieron algo y no tengo idea qué es. Entonces, esto es sumamente importante, seleccionar el tipo de implante y indicarles a los pacientes qué implante se va a colocar y cómo va a ser. Y esto viene después de la colocación del implante, la selección del aditamento. Esto ya también se hace desde que tú haces el encerado diagnóstico, vas a saber qué tipo de aditamento vas a tener, qué tipo vas a hacer, que también nos va a llevar a una muy buena rehabilitación. Dependerá ya al momento de entrar al acto quirúrgico y de hacer la incisión y eso, de cómo vamos a ver para seleccionar el aditamento definitivo y qué altura tenemos. La toma de impresión es sumamente importante en el sentido de que podemos hacerlo de forma analógica, que es como ahora lo dicen, que puede ser con cucharilla o cubeta. Esto lo digo por todos aquellos que nos están escuchando en otras áreas de México, en donde pues, cubeta es cerrada o abierta, o cucharilla también cerrada o abierta, y esto dependerá del protocolo del rehabilitador. Hay personas que les encanta tomar impresiones a cucharilla cerrada. Y en mi caso, en mi manera de ver, a mí me gusta mucho más el hacerlo a cucharilla abierta. Logro tener mucho más control de este tipo de impresiones. Que esto lo hacemos ya sea en cuestiones de un solo implante, 2 implantes, 3 implantes, pero también tenemos otra visión en la parte, y ahora está, que es la impresión digital. Esta impresión digital, no me voy a meter en ella, no vamos a hablar de rehabilitaciones digitales en este momento, porque es lo que casi comúnmente nos lleva al consultorio, y no es que todo mundo tenga un escáner para poderlo hacer, algo que los scan bodies que nos puedan llevar a solucionar este tipo de restauraciones, que es increíble, es precioso, lo que los hemos utilizado es maravilloso, pero ahorita vamos más basados en lo que podemos encontrar clínicamente y diariamente en el consultorio, y que no todos tenemos este tipo de tecnología para poderlo hacer, aunque es maravilloso utilizarla. El material a seleccionar y la rehabilitación puede ser ya sea con circonio, metal, cerámica, silicato de litio, lo que utilizas para rehabilitar este tipo, o ya hay otros, que es el PET y eso, hay este tipo de materiales que tú ya preseleccionaste desde tu encerado diagnóstico y eso para poderlo rehabilitar. ¿Por qué? Porque ya viste cómo es tu paciente. Indagas en el momento de la historia clínica de cómo está llevando tu paciente la alimentación, ves el tipo de músculos que tiene, la carga que puede ser, y podemos llevarlo desde este punto de hacer estructuras de circonio, que estoy muy orgulloso de esta estructura que lleva más de 9 años en boca. Acabo de ver otra vez a mi paciente y bueno, se ve maravilloso, funciona muy bien, pero estamos hablando de una estructura de circonio monolítica que todavía estaba previa, en este caso la foto es previa a que podamos colocar obviamente la encía y darle un poquito más de caracterizaciones y eso. Las metales porcelana, que también podemos llegar a una mimetización de esta estructura y podemos hacer unas estructuras maravillosas y que se pueden ver muy bien en boca y se pueden mimetizar con todo el entorno.
las disilicato de litio, o bien podemos hacer ya ahora aditamentos de silicato de litio, que nos llevan a una muy buena restauración y dependerá del área a seleccionar y de la colocación del implante. En ese momento podemos seleccionar el tipo de restauración o tipo de material que vamos a llevar para poder llegar al fin que queremos, que es, pues obviamente ya sea en sentidos más estéticos o en sentidos posteriores, también estéticos, pero con mayor resistencia. Vamos al caso número 1, que es la señora Sandra. Este caso inicial, la señora Sandra había pasado, si no bien, por unos 10 doctores antes, y aún así ella no sentía no se sentía cómoda con lo que traía. ¿Qué es lo que pasa con ella? Tenía una boda, como casi todos los pacientes nos han llegado. Tengo una boda en cosa de un mes, doctor, y quiero llegar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque pues quiero verme, soy madrina y pues tengo que verme bien. Pero fíjese que me molesta mi parte de la anterior, me molesta mi prótesis que me acaban de colocar en la parte posterior, y empezamos a hacer todo un análisis. Pero esto, ¿qué es lo más importante? Escuchar al paciente, ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué nos está diciendo, que nosotros podamos abrirle un panorama de rehabilitaciones o de diferentes procesos para poder llegar al fin y diseñar la mejor alternativa para que él lo tenga o ella lo tenga. Presentarle las mejores herramientas. ¿Y cómo va a ser? Con nuestro encerado diagnóstico. El encerado diagnóstico nos va a dar absolutamente todo, y en ese momento le damos la idea al paciente de que no se lo imagine, de que lo vea presente y que lo vea en una parte inicial. Lo podemos hacer con DSD o lo podemos hacer con montado en el articulador, toma de impresión y hacer un encerado diagnóstico, que yo creo que eso físicamente, y cuando los pacientes lo ven y ven que son ellos y les presentas un modelo inicial de cómo llegan y un modelo final con las expectativas de cómo va a quedar, el paciente queda encantado y te dice, adelante doctor, vámonos con todo, ¿no? En este momento lo que hicimos fue, obviamente, solucionarle a la paciente lo que quería, que si vemos ya la evaluación clínica, encontramos que hay espacios edéntulos, encontramos que también tiene dientes con apiñonamiento en la parte superior, el lateral está salido hacia vestibular, está vestibularizado, los dientes posteriores del otro lado, pues no tienen en total oclusión, a pesar de que la prótesis está superior, está a cierta altura, y los inferiores a otra altura. La paciente no quiso tratamiento de ortodoncia en este caso, entonces le propusimos colocarle las carillas para poder solucionar su segmento anterior. Lo hacemos, le damos lo que ella quería verse muy bien en esto. No nos afecta al momento de que habíamos hecho el encerado diagnóstico y no necesitábamos cambiar dimensión vertical. Lo único que íbamos a hacer es igualar los planos y cambiar estas coronas que ella tenía para igualar planos, igualar la manera de oclusión y equilibrar este tipo de mordida. Entonces tenemos un cambio al sonreír, y ya que le solucionamos a esta paciente, dijo, doctor, dese con todo y vámonos directamente a toda la rehabilitación, y con todo gusto vamos como usted me lo planteó y como me lo dijo. Entonces en ese momento empezamos a trabajar y colocamos el segmento anterior, colocamos el implante de la parte superior, que este es un sistema que utilizo y he utilizado durante 9 años de colocar implantes, gracias a mi gran maestro y amigo, el doctor Miguel Ángel Díaz Gutirbay, que es una maravilla, y se lo agradezco de una manera impresionante esta manera de enseñar. Y bueno, colocamos este implante, rehabilitamos, y no soy muy afín de colocar y de rehabilitar implantes de carga inmediata, pero en este caso pusimos una pantalla vestibular y lo logramos. Pero bien, la paciente se va a su evento, tiene eso, tuvimos un tiempo largo en el que no la vimos y eso, y en este inter, prediseño ya para poder colocar el implante inferior. Tenemos la tomografía, hacemos el esquema de este implante con una superficie de 4.2 y 10 de largo, y vemos la dimensión que tenemos entre crestas, la altura y las medidas que tenemos, y vemos que es totalmente viable.
Pero ¿qué es lo que hice? Ahora me llegaron y en este inter me presentan un tipo de implante que me funcionó bastante bien para justo, casi de esas cosas que uno dice, bueno, esta es una diosidencia, en donde llega el nuevo implante y me lo presentan, me pongo a estudiar y me pongo a analizar el implante, me pongo a analizar el tipo de superficie y me pongo a ver cómo es y estudiarlo previo a la colocación y me convenció bastante bien. Este implante es exclusivamente, bueno, no exclusivamente, sino es más para el tipo de hueso que yo necesitaba, un hueso tipo 1, una selección del caso en donde en la parte inferior es adecuado para esta zona. En ese momento dije, adelante, continuamos con la rehabilitación, aparte de que tenía pues un kit de implantes muy adecuado, muy simple para poderlo llevar, nada complicado, nada de lo que de repente te metes y dices, chin, ¿y ahora con qué lo hago o con qué lo empiezo? Este implante es cilíndrico, cuerpos paralelos, que lo que hace es que ayuda a reducir la presión en un hueso de tipo 1, que es mucho más denso y que podríamos llegar a un calentamiento o una opresión en donde podríamos tener una falta de irrigación y pérdida del implante. Que lo que menos queremos es una falta de irrigación de la zona del hueso. ¿Para qué? Para que podamos tener una buena estabilidad primaria y una fijación de este implante y se formen los osteoblastos. Más bien, sí. Y podemos tener una formación y una osteointegración. Tiene plataforma hexagonal interna, que esto me agradó demasiado. ¿Por qué? Porque por la zona que vamos a colocar y que es una carga, es una zona de carga mayor oclusal, pues estamos colocándolo para que podamos tener un buen soporte y un buen adaptabilidad a estos microcontactos oclusales que vamos a llegar a tener, aunque esto ya lo determinamos dentro de la misma restauración. Tiene microespirales en la parte cervical, bueno, que van a llegar a la parte crestal, que es la parte de la cresta del hueso, para que aumenten esta distribución de las cargas de la fuerza y nos van a evitar que tener tanta presión en esta parte de la cresta ósea, que es la que menos queremos perder y la que más queremos conservar para que no haya pérdida de hueso. En el área apical tiene todavía unas espirales suaves y punta redondeada, pero estas tienen filo que nos ayudan un poquito a poder tener el corte y bajar suavemente. Cuando yo experimenté la colocación de este implante, fue increíble, la verdad que me funcionó bastante bien. Bajó como debía de bajar, que yo los bajo hasta la parte casi un cuarto de que ya termine de colocarlo, lo bajo con el motor e inmediatamente meto la matraca y que este sistema, debo decirles que tiene tres tipos de maneras de llevarlo. Uno de manera manual para que puedas colocarlo, después la parte del motor y después puedes ya hacerlo directamente con la matraca y llevarlo poco a poco. Yo lo que hago para colocar estos implantes es una incisión crestal para poder tener una mejor visión de estos implantes, de la zona a rehabilitar. Esta incisión crestal se hace completamente a través del periósteo hasta llegar y hacer un colgajo de espesor total. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a dar una visión completa como lo podemos ver. Y en ese momento sé el área que estoy trabajando y confirmo lo que vi en mi tomografía. Confirmo que el área está exactamente igual. ¿Cómo entro y cómo lo coloco? Siempre con una muy buena irrigación y entrando y saliendo. Parte de lo que nos enseñó y que siempre nos ha recalcado mi doctor, Miguel Ángel, es la pumping action, que ya todo el mundo lo conoce, más o menos todo lo que lo conocemos es algo que es entrar y salir. ¿Por qué entrar y salir una buena irrigación? Para evitar este calentamiento y para evitar pues, que perdamos hueso, que se necrose este hueso y que tengamos falta de irrigación sanguínea y obviamente al momento que demos una pérdida de hueso, pues, sobrecalentamos y llegamos arriba de 50 grados centígrados, perdemos el hueso y obviamente ya no habrá una estabilidad del implante. Ya que tenemos este nicho, ya que llegamos a esto para poder hacerlo, lo que hacemos es colocamos el implante, hacemos una verificación de nuestra colocación para ver exactamente dónde estamos. Ya colocamos el implante, llegamos hasta el nivel de cresta y lo dejamos ahí, lo dejé ahí. ¿Por qué? Porque en ese punto era donde yo necesitaba, lo dejé equicrestal, porque yo necesitaba ahí que se quedara el implante.
por el tipo de rehabilitación que iba a colocar. Obviamente en los dientes adyacentes se iban a individualizar para que estos implantes tengan cada uno su trabajo. Los dientes van a tener el trabajo individualizado y el implante va a tener un trabajo solo. Eso lo que hacemos es que logramos que la oclusión de cada uno de los dientes y que cada uno trabaje por individual. Esto nos va a ayudar a que si tenemos algún problema con alguno de los otros dos dientes, lo que va a pasar es que los vemos individualmente. Esto nos ayuda a futuro para el paciente. El paciente entonces te agradece totalmente el hecho de que le estés ayudando a que después no tengas que cambiar una prótesis de 3 unidades y cada vez le cueste 3 veces más. Luego se procede a hacer una rectificación. Bueno, obviamente tomamos radiografías para ver cómo fue la colocación del implante. Lo dejamos sumergido de 2 meses y medio a 3 meses, dependiendo del tipo de hueso que encontramos. En este caso encontré un hueso tipo 1 que pude bien haber rehabilitado inmediatamente y dejarlo, pero no soy muy dado a hacerlo. No me encanta hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo no controlo al paciente en su casa. Porque el paciente a los 3 días se le olvidó que trae un implante y mastica y come y se va a comer palomitas y se va a comer las nueces garapiñadas, nuestra deliciosa comida mexicana, que son los taquitos dorados. Y esos taquitos dorados, o simplemente algo que es extremadamente duro, que les encanta a los pacientes y todo les rompe a los pacientes, que es el pan Bimbo. El pan Bimbo es, creo que de las cosas más duras que hay en esta vida, porque son los que rompen, creo que, mayores estructuras y mayores rehabilitaciones. Pero bueno, en este procedimiento seguimos, vemos que estamos justamente donde queríamos, que estábamos en la zona donde habíamos colocado y habíamos hecho previo ese encerado diagnóstico. Nos da exactamente el área a colocar y cómo lo queremos y cómo estamos. Ya en ese momento decimos, ¿sabes qué? Adelante, señora, le pongo su provisional. En este caso, como si vieron, tiene 2 dientes preparados a los lados. Puse la prótesis provisional de 3 unidades sin tocar el área, obviamente, tratada con el implante. Eso es lo más importante. De ahí nos vamos a la siguiente parte, que es el aditamento, selecciones de los aditamentos. Estos aditamentos va a ser, pues obviamente, cuando yo descubra, voy a poner el healing de encía o aditamento gingival, que me va a ayudar a prediseñar el perfil de emergencia, o más bien el aditamento que vaya a llevar a la estructura o al diente que estamos ahorita haciendo, que este es unitario, ¿no? Que bueno, luego vamos a tener ya, y voy a tener ya mi aditamento de toma de impresión. Aquí es donde yo veo que tengo una toma de impresión de cucharilla abierta. Ya me voy previniendo para eso. Que este de cucharilla abierta, si se dan cuenta y lo ven, tiene varias áreas para poder retener perfectamente el silicón. Yo utilizo silicón por condensación, que me ayuda a tener una mayor rigidez y una mayor fuerza para poder establecer y poder mantener este implante o este aditamento de implante en el lugar, sin que tenga movimientos y sin que se pueda pues obviamente desalojar del área. Luego tengo ya mi aditamento preseleccionado para poderlo rehabilitar. La plataforma es muy similar al aditamento gingival para poder llegar. Y esto me lo va a determinar tanto la altura como el ancho, donde voy a tener mi encía, voy a tener el contacto con el implante, mi encía y obviamente la parte rehabilitadora que me va a ayudar para que este aditamento entre y pueda solucionar lo que estamos planeando. Hago mi toma de impresión y, como les comentaba ahorita, yo utilizo silicón por condensación. En este caso lo que hice fue descubrir el implante e inmediatamente entrar a tomar la impresión. Este biotipo que yo tuve de encía era muy delgado, no tenía un biotipo grueso. Entonces, en este caso, no coloqué una parte para poder hacer un perfil de emergencia muy amplio. No lo tenía, no era necesario. En este caso, seleccionado tal cual, lo diseñé de esta manera, tomé la impresión e inmediatamente puse el aditamento de encía. Este aditamento lo que me ayuda a mí es a preparar para poder recibir la nueva estructura. Coloco mi provisional, coloco ya el nuevo provisional,
no en contacto directo contra el healing de encía. Lo que hago es que hago un pequeño socavado en el provisional para que embone, baje, no me cree ninguna fuerza sobre este healing todavía, y lo que haga es que la paciente pueda traer obviamente esta prótesis o esta rehabilitación sin que tenga, no vaya a ser que no tenga nada, ¿no? Esta impresión, la fotografía es después de haber corrido la impresión, donde se pone un silicón de color de encía, es una encía rígida. Eso es lo más importante que tiene que haber. Cuando corres este tipo de impresiones, no vas a meter silicón de encía de esta suave que se deshace porque no te impresiona muy bien y no permite que el laboratorio prediseñe o deje un poquito más o dé estos pequeños toques para que pueda bajar la rehabilitación. Si bien a veces se tiene que tocar este tipo de encía, nos vamos a ver un poquito más adelante ya que veamos el laboratorio, porque vamos a ver aparte del laboratorio, estamos viendo toda la rehabilitación completa. Este silicón de encía nos da para que podamos hacer movimientos y no que sea tan rígido como un yeso. Esto es lo que nos ayuda a tener esta impresión de silicón de encía. Volvemos a colocar este pilar de cicatrización y esperamos a que la rehabilitación llegue y podamos hacerla. Pasamos al área de laboratorio, en donde ya preseleccionado nuestro aditamento, ¿qué es lo que hacemos? Ya está montado en el articulador, vemos la altura y se diseña la altura que tenemos y hasta dónde la queremos con una guía previa de silicón. Aquí en este caso son los dientes adyacentes que vamos a poner, previos a hacer la inyección. En este caso, los dientes de al lado fueron de disilicato de litio. Y el diente que tenemos en esta parte, o más bien lo que se va a colocar sobre el aditamento, que es un aditamento ya prefabricado, que nos llega directamente de la fábrica, inmaculado y esterilizado y todo en su bolsita bien bonito, pero no me funciona de la manera que está. Entonces, todos estos aditamentos pueden ser, si bien son prefabricados, pueden ser personalizados, en donde se hace un fresado alrededor, se termina la línea de terminación a donde uno quiere para poder llevar a cabo esta rehabilitación. Esto, lo que hice aquí, este personalizado que hice, fue para poder tener una subestructura metálica, para poderla llevar al horno y poder meterle cerámica. Pero ¿por qué así? ¿Por qué no una estructura de silicato de litio? ¿O por qué no una estructura de circonio? Porque mi paciente, por el tipo de mordida y porque en la noche sí llega a veces a apretar, lo que estoy haciendo es crear una subestructura metálica para que yo después pueda recuperar este aditamento. ¿Qué es lo que tengo que pensar cuando yo estoy rehabilitando un implante? No nada más en el inmediato, tengo que pensar en futuro. Cuando este paciente me hable a futuro y me diga, doctor, fíjese que se me mueve un poquito la corona. En ese momento no voy a sudar frío, no me voy a poner pálido, no voy a decir, chin, ya la tengo que cortar. Bien sabemos que existe distintos tipos de rehabilitación. Una que es cementada y otra que es atornillada. Yo soy muy afín a las atornilladas, sobre todo en segmento posterior. Y en segmento anterior, cuando se puede perfectamente bien hacerlo, también lo hago atornillado en sentido palatino para que pueda ser inmediatamente atornillable. No hay como lo más tranquilo cuando nos habla un paciente y nos dice, doctor, se me aflojó un poquito el tornillo, porque siempre estamos en ese tercero en discordia. En este punto sí tenemos un tercero en discordia, que es nuestro tornillo. Cuando el paciente dice, está flojo, lo único que tienes que decirle cuando haces atornillada es, ¿sabe qué? No se preocupe, nada más se le zafó un tornillo. Ahí sí se vale decirle, se le zafó un tornillo y nada más se lo tengo que apretar. Entonces, esta selección de aditamento, vean la altura que tenía inicialmente. Yo lo que hice fue colocar y cortar hasta la altura que se me requiriera o que yo requiriera para poderla llevar. Aquí tenemos diferentes alturas que nos da el mismo fabricante para poderlo hacer. Esto se tiene que hacer y se debe de hacer. ¿Para qué? Para poder llegar a una muy buena rehabilitación. Después de que hago esta subestructura, se me trabó un poquito. Ahí está. Viene el largo del aditamento, el ancho del aditamento, y procedemos al área ya de colocación de cerámica. Esto es sumamente importante, que nos involucremos hasta en esta área. Siendo odontólogos, siendo el doctor que está proponiendo algo, es increíble cuando te metes en esta parte de la rehabilitación.
No es tomar una impresión, mandarlo al laboratorio y que el laboratorio se encargue y ¿sabes qué? Pues tú hazla, ponle lo que tú quieras y pues regrésamela, pero que sea del color que yo quiero. Aquí lo que hice fue, esta es una dentina más oscura que se llama dentina de opacar. Bueno, primero se opaca y después se hace una dentina primaria. Esta dentina primaria es más opaca, no permite la entrada de luz y si se dan cuenta, no se alcanza a ver ya casi lo grisáceo de la estructura metálica. Y tenemos todavía los dientes adyacentes a los lados ya inyectadas, ya colocadas en su lugar, maquilladas y colocadas para poder llevarlas a boca. No las cementé porque es mejor y es ideal el que la estructura y si tiene dientes adyacentes poderlos colocar al mismo tiempo. Porque no sabemos si el técnico ese día quiso ponerle unos detallitos más importantes a los centrales, le quiso detallar un poquito más, o no tenía tanto trabajo, o ese día estaba de buenas, o ese día estaba de malas, o ese día le dijeron vete a pandemia y ya no vas a trabajar durante 3 meses, y no le colocó los stains exactamente y adecuados que pudo haberle colocado si ve las 3 estructuras y lo hace todo exactamente igual. Entonces, lo ideal de esto es saber que los puntos de contacto van a estar exactamente para como los vamos a colocar en boca y van a llegar para que tú puedas llegar y lo puedas poner y no tengas ni un solo problema en colocación. Entonces, esta es la inicial, que es donde colocamos ciertos aditamentos o más bien ciertos efectos en la parte de la parte oclusal para poder darle la caracterización de cómo lo tenemos en las partes posteriores. Luego llevamos a una segunda colocación de dentina, que esta dentina sí es un poquito más translúcida, en donde ya nos da estos efectos de flora patita, donde podemos hacerlo y colocar y entra la luz y nos da esta estabilidad de color y en ese momento colocamos los efectos en la parte superior y ponemos ya esmalte. Y este esmalte nos va a translucir y nos va a dar ya obviamente la final que tenemos en esta área de acá. Igualando el color y lo más importante, en la parte inferior, o sea, en la parte superior se glasea al alto brillo, glaseas perfectamente bien, pero en la parte inferior no. En la parte inferior que va a estar en contacto con la encía y con el aditamento, lo que hago es pulido con piedras. ¿Para qué? Para evitar este pequeño microfilm, que este film que se genera al momento del líquido credicular y de todo esto, este pequeño microfilm puede ser nuestro enemigo número 1 al momento de tener una perimplantitis. Y lo que se hace es que se pule con piedras para que no tenga pequeñas rugosidades del glaze y que nos pueda generar en dado caso, adherencias de microfilm y podamos llegar a tener, en dado caso, una perimplantitis. Procedemos al área de ya colocarlo en boca. Y esto es sumamente importante, la comunicación con el laboratorio. Esta comunicación tiene que ser de uno solo, como si pensara una sola mente. Esta mente va a llegar a un solo fin, que es el bienestar del paciente. Y que lleguemos a tener esta rehabilitación perfectamente adecuada y colocada para que llegue la satisfacción de lo que estamos nosotros buscando, o lo que yo estoy buscando, que es la colocación. Y ahí es donde entran este tipo de estructura. Tenemos el desarmador, tenemos el tornillo, tenemos el aditamento y tenemos la subestructura que va a ir cementada. ¿Por qué va cementada? ¿Y por qué no lo hizo con un aditamento calcinable para ya tenerlo y eso? Porque en el momento que igual te hable tu paciente y te diga, ¿sabes qué? Se me desatornilló o se me despostilló la cerámica, ¿qué vas a hacer cuando tengas que quitar esto y volver a mandar al laboratorio? Y cada vez que se cose el mismo aditamento en el laboratorio a 800 o 900 grados, dependiendo de la cerámica que utilizaste, yo en este caso utilicé Ivoclar Adent, es inline, que tiene que ser obviamente de la misma casa comercial para poder tener el mismo tipo de colores. Cuando yo someto esta estructura o este aditamento, y por eso lo hago cementado, y para que este aditamento no entre al horno y que no cree óxidos, para que tenga una perfecta entrada en el implante. Porque si bien están hechos milimétricamente para que entren, al momento que tú lo colocas y lo haces vaciado o lo haces con un aditamento plástico para vaciar, estos óxidos que tienen que ser pulidos y que tienen que ser
tallados en cierta manera y pulidos para poder llevar, hay un desgaste de esta plataforma y ya no es esa exactitud que te mandó la casa comercial para que caiga exactamente en tu aditamento. Esto pasa para cualquier casa comercial, la que sea, la que utilices, la que tú más te guste y la que tengas. Yo mis dos opciones preferidas así le hago. ¿Por qué? Porque estas dos opciones que tengo de rehabilitación de implantes y que uso de estos dos implantes que son maravillosos, me funciona de esta manera y se adaptan perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Llega el aditamento arenado y previo a la colocación del implante, pruebo el aditamento, pruebo la corona sin cementar para ver que baje, asiente perfectamente bien, quede en el área donde yo quiero y en ese momento procedo a cementar. Y esto es muy importante que la comunicación con el laboratorio. Ojalá y cada una de estas cosas nos llegara como un cuentito para poder rehabilitar, como si fueran un Lego, en donde te dice, paso número 1, agarras el aditamento y tiene una marca en la parte vestibular para que tú puedas bajarlo y asentarlo. Eso es lo más importante que tiene que mandar tu laboratorio. ¿Cómo llegó? Te voy a poner una marca donde sepas que es vestibular, para que lo vas a colocar así, y en ese momento lo hagas. Después de que yo hago esta prueba, que es la primera que hago, la prueba del aditamento y la corona que asientan, bajan y quedan perfectamente bien, procedo a este punto de cementación. La cementación puedes hacerlo con cementos para metal, que también funcionan para circonio, que son extraordinarios. Llegas, lo colocas, cementas, quitas el excedente. Si se dan cuenta y si lo han visto, el largo de mi aditamento es casi del largo de la chimenea que yo tengo en la parte de en medio. Pero ¿por qué a ese nivel? Si bien el espacio que ahorita yo estoy dejando, que es de 3 milímetros como máximo para poder colocar una cerámica, la cerámica es rígida hasta 3 milímetros. Más allá de 3 milímetros se corre se corre el riesgo de poder tener microfracturas y que esta precisamente se rompa. ¿Por qué? Porque así lo establecen las casas comerciales y así está prediseñado. Entonces, dejas de tal manera que tengas 3 milímetros y después cubrir perfectamente bien la chimenea. Pero aquí lo que hago es que lo dejo casi a largo de la chimenea de alto, dejo 3 milímetros, porque ahí tengo una evidencia de que cuando yo llego a descubrir que tengo que checarlo, tengo que ver, el tornillo se desajustó un poco, quito la resina, pero me es más fácil entrar y dar dentro de la chimenea del implante, dentro de la chimenea del aditamento, perdón. Esa chimenea del aditamento puedo llegarla a tocar en dado caso, pero primero lo que hago es, para cementar estas y para colocarlas y ya colocarle resina, es colocar teflón y después de este teflón, resina o bien un compómero que es mucho más opaco y que me cierra perfectamente bien todo. Pero dejando una pequeña, lo hago con un ligero cambio de color, dejando perfectamente en evidencia dónde está mi entrada de la chimenea. No sé si les ha llegado a pasar que luego quieres entrar a la chimenea y dices, ¿dónde está la chimenea? Y ya le estás dando a la cerámica. Aquí lo que yo estoy haciendo es proteger mi cerámica para que no en una revisión de la misma pueda fracturarlo y yo mismo cree algo que no quiero. Y en ese momento estoy logrando un plano de oclusión correcto. Estoy logrando, regresando el ancho mesiodistal y de los dientes. Le estoy dando individualización a cada uno de los dientes. Y esto, pues, obviamente, la paciente lo siente bastante bien, le agrada y no puedo enseñarle fotografías posteriores porque lo acabamos de terminar hace 3 meses que nos mandaron a una pandemia en donde todavía no podemos tomar fotografías finales de la rehabilitación ya total. Y obviamente después de haber cementado y colocado, viene un periodo de adaptación, sí, de la encía a este aditamento y posteriormente yo no dejo ya inmediatamente a tornillo, dejo la rehabilitación sellada por completo. Pongo un poco de teflón, después de ese teflón pongo resina normal, translúcida para poder ver el área de entrada de mi chimenea y dejo un periodo de 1 mes a 2 meses para la adaptación de toda esta encía. Vamos con el caso 2. Este caso 2 es Esperanza.
La señora Esperanza me llega, una persona divina, encantadora, en donde me dice, doctor, ya no sonrío. Esta fue remitida por un amigo, en donde ella ya estaba preocupada, uno, porque no comía, dos, porque ya sus dientes estaban un poquito vestibularizados los anteriores y quería verse mucho mejor. Entra en una etapa de ella se preocupa muchísimo por su aspecto, siempre se corta el cabello, siempre tiene llega pintadita, llega todo, pero ya no le gustaba sonreír. Y me dice, doctor, yo sonrío a carcajadas. Y si no me sonrío a carcajadas, ahora se me ve un hueco y un hoyo en la parte de atrás. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que vimos en esta paciente? Pues vemos, obviamente, cambios de coloraciones, que eso ahorita no nos vamos a basar en ello y no nos vamos a las amalgamas que pusimos en la parte, bueno, que se pusieron en la parte anterior, eso no, yo no las puse, las llegaron así. Vemos en la parte inferior, y si vemos en la radiografía, un implante que si bien la paciente, cuando yo le pregunté qué implante le pusieron, doctor, no tengo ni idea, que eso es un error que debemos de ir cambiando, porque a cada uno de los pacientes el implante y la casa comercial te provee de varias etiquetas y una de esas etiquetas tiene que darse al paciente con un carnet o algo que ellos identifiquen en cualquier momento, en cualquier parte de donde estén, puedan tener la identificación, obviamente, de la prótesis puesta y colocada. Entonces, la paciente no tenía ni idea de qué le habían colocado en esta parte de acá. Si vemos, es demasiado ancho, intentando solucionar un premolar y un molar. La colocación es muy atrás, más allá de 3.5 milímetros, que sería a lo mejor lo que se marcaba, o bien más cerca para poder restablecer como si fuera un premolar. En la parte superior, pues, obviamente tenemos ciertas coronas desajustadas que no nos ayudan. Pero lo más importante y lo más que nos dio es esto, que ahorita vamos a ver. ¿Qué encontramos acá? Encontramos un implante que al momento que quisieron quitar este implante cementado, como los que estaban a los lados, ¿qué es lo que pasó? Le dieron a la plataforma. Esta plataforma fue seccionada por una fresa y se alcanza a ver perfectamente bien cómo es cortado por una fresa. ¿Qué es lo que pasa con este implante? Queda inhabilitado. Hacemos la identificación de los otros implantes y quitamos las coronas para poder, y hacemos la sección, porque obviamente eran cementadas para que no se viera el hoyo o el acceso a esta prótesis, a este implante. ¿Y qué es lo que me encuentro? Me encuentro con un aditamento chiquitito, con movilidad en esta corona, por eso también parte por lo que llega la paciente, y identificación de este implante. ¿Qué implante le colocaron, señor? Doctor, no tengo ni idea. ¿Le podríamos hablar a su doctor para ver si nos da la... Y no sé por qué a veces no queremos decir o no queremos, o no sé, o alguien no quiere decir qué tipo de implante se colocó o de plano no lo tiene en la historia clínica o no se supo. Nunca supimos qué implante fue, pero de esas, como les digo, diosidencias que llegan en donde de repente, como ya conozco este tipo de nueva casa comercial que tiene, no es nueva casa comercial, tiene 25 años ya en el mercado y unos estudios impresionantes y unos artículos muy buenos que sustentan perfectamente bien todo esto, en donde encontramos que se llama un implante Spiral. Y esto quiere decir que es de la misma casa comercial que estoy utilizando y que, bueno, que utilicé en el caso anterior. Me llega este implante que, si bien se adapta perfectamente bien, vean esto y logramos identificarlo. Pero ¿cuál es la otra ventaja que tiene? Que me encuentro con eso, que tiene la misma capacidad de plataforma de hexágono interno para poder rehabilitarlo. El del otro lado, me encuentro un implante ICE, que también es de la misma casa comercial, que estos implantes el paciente lleva con ellos 4 años, 5 años con ellos, se los colocaron, y me entero que después, que hace 5 o 4 años de que la compañía apenas acaba de llegar a México, pero estos implantes fueron traídos provisionalmente por alguien, los fue distribuyendo y bueno, se colocaron casualmente. Este implante ICE es de la misma casa comercial y tiene la misma plataforma que el implante Spiral y que el implante Neo, que ahorita les voy a hablar, de hexágono interno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vemos la radiografía donde está desgastado esta ala. El implante ya no nos funciona, ya no nos sirve, ya no es rehabilitable. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que eliminar el implante. Selecciono con esta casa comercial que utilizo, que es extraordinaria.
Se elimina el implante con torque a la inversa y se tiene, obviamente, un nicho con las características que necesitamos. Se vino el hueso, obviamente, en las trabéculas de este implante, porque el implante no se quitó porque estaba con movimiento. Se quitó porque la plataforma ya no era, ahora sí que, rehabilitable. ¿Y qué era lo que necesitábamos? Volver a tener el espacio para volver a colocar otro implante. Aquí está el nuevo implante que se coloca, que es de la casa comercial que les digo, que es la que yo estaba utilizando. Esto fue previo, obviamente, a que yo conociera esta casa comercial nueva, que es excelente y extraordinaria. ¿Qué es lo que estoy colocando? Estoy colocando un nuevo implante con las mismas dimensiones y con el mismo lugar para poderlo rehabilitar. Lo que hago es que hago la identificación de estos dos implantes, cierro, coloco, y si ven, ya en este punto de aquí, ya el provisional que coloco ya es atornillable. Ya no es cementado, ya coloco un provisional atornillado para poder ser quitado y rehabilitado y toma de impresión y todo eso. ¿Qué es lo que hacemos? Entra ya un tratamiento de ortodoncia, se hace la ortodoncia y mientras que estamos en la ortodoncia, damos el tiempo a que esto se pueda osteointegrar para poder realizar nosotros, para poder yo realizar, obviamente, la toma de impresión. Dentro de este espacio hago mi ensarado diagnóstico en donde determino exactamente la altura de las coronas, dónde las quiero, cómo las quiero, y que vayan muy adecuado a lo que tenemos. No es lo mismo que yo coloque las coronas hasta este nivel, que es la parte más donde ya perdió este hueso, donde ya perdió encía, y que lo lleve hasta esta estructura. Estéticamente y funcionalmente, pues podrían ser así de grandes, pero estéticamente no se ve bien. Y si la paciente tiene una sonrisa amplia y se ve, y lo que quiere ella es llegar a ese punto de poder, en dado caso, pues sonreír a carcajadas, no podemos hacer que se le vean unos dientes de tamaño de King Kong o de un tipo de 2,5 metros que no van con ella. Se ve el tamaño de los dientes adyacentes y se determina exactamente igual. Se lleva a la posición donde lo queremos, el ancho de los molares para que podamos tener esta rehabilitación y salga en el centro del proceso, en el centro del surco oclusal, salgan nuestros implantes. En este caso, pudimos hacer un pequeño cantilever en la parte de atrás que nos ayuda a que este implante que colocamos nuevo y este implante que ya estaba, nos dé y nos permita llegar a esta parte de acá. Habrá temas que no podamos ahorita meternos por el tiempo que tenemos para poder platicar y hacer esta charla que espero que estén con un cafecito al lado, porque pues, está muy rica la mañana para poderlo tener. Los que están trabajando y están con paciente, pues bueno, sigan con ello, adelante, porque no estamos ahorita para no tener pacientes. Entonces, aquí del otro lado tenemos el implante que se colocó en esta zona de aquí y el implante que colocamos que coloqué en esta parte de acá atrás para poderlo hacer. Este encerado diagnóstico nos da previo a lo que nosotros queremos. Obviamente la toma de impresión fue ideal, pero ¿cuál es lo más importante que tenemos que hacer? La guía de silicón y nos vamos metiendo otra vez al laboratorio, en donde es algo fundamental, es algo que no puedes dejar atrás. Tienes que tener toda esta visión y esta guía para poder rehabilitar tu caso, para poder rehabilitar a tu paciente. Y no es que lo vayas a hacer tú, más bien que tengas la misma comunicación que el laboratorio tiene. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Identifico la altura que tengo de la base del implante. En este, ustedes ven que está desgastado un poco el silicón. Tengo 2 llaves de silicón, una para poder trabajar el laboratorio y otra para poder probarlas ya con encía no desgastada. Y en este caso, veo la altura, veo cómo voy a rehabilitar esta parte de aquí, dónde van a quedar mis aditamentos y cómo voy a hacer mi parte inferior para que no tenga ni entrada de alimento, sea de limpieza perfectamente bien, la paciente pueda tener una higiene adecuada y todo esto se ve desde ahorita. La altura de la estructura, el ajuste de los aditamentos, que cómo es este ajuste de aditamentos. Yo coloco los aditamentos a rehabilitar y los prediseño. Hago el corte, pongo mi silicón en la parte posterior, hago mi corte. Esto lo puedes hacer tú en tu consultorio y después mandárselo al laboratorio en donde garantices exactamente dónde quieres esos aditamentos. ¿Qué pasa si el laboratorio corta hasta esta parte de acá para librarse de ello? Y tú cementas nada más con esta parte inicial. Si fuera una corona individual,
corres el riesgo de una decementación. Pero ¿qué pasa si mi poste es mayor? Tengo mayor superficie de agarre y mayor superficie de soporte de mi aditamento. Corona, es imposible que se me salga o imposible que la desaloje. En este caso, se va a tocar la estructura de la parte posterior también, que aquí vemos dos implantes que tienen la misma entrada, tienen la misma entrada de hexágono interno, en donde entran paralelamente sobre la subestructura que realicé metálica de este caso. ¿Cómo lo haces? Después de que tienes tu diseño y tienes tu silicón, haces un duplicado de este silicón obviamente es resina, es Picoplast o esto que son resinas acrílicas mejoradas para poner que no tienen casi contracción, que ayudan perfectamente bien a tener una buena rehabilitación. Ya que tenemos esta que viene en totalidad, o sea, se hace en totalidad el duplicado, porque sacaste tu silicón y puedes hacer un duplicado perfectamente silicón, doy mis 3 milímetros, doy mis 3 milímetros para poder colocar la cerámica y que tenga una buena oclusión y tenga una buena anatomía y que pueda cubrirse la parte metálica. Posterior a esto tengo mis dos estructuras con mis dos chimeneas exactamente en cada lado, mando a vaciar y doy bordes redondeados. Estos bordes redondeados nos ayudan a que la cerámica no sufra este estrés. Y este estrés puede crear microfisuras o microfracturas cuando haya un trabajo oclusal. Y se pueda ver una mejor adaptabilidad del opaco a la estructura. Cuando hacemos cofias metálicas, no las hacemos picudas, las hacemos redondeadas precisamente para esto, para que no haya bordes filosos que nos puedan crear que la cerámica se pueda fracturar. Esto no nada más lo tiene que saber el técnico, lo tenemos que saber nosotros también. Y es eso que salió un estudio donde los implantes osteointegrados solo se pueden desplazarse 2.5 micras verticalmente, 12 a 66 micras en dirección vestíbulo-lingual, por lo que es indispensable el perfecto ajuste del metal y la caída pasiva de esta estructura. Pero una cosa es caer pasiva y otra cosa es caer holgada. Pasiva es que baje tocando las estructuras. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace librando y aliviando un poco las partes retentivas que nos van a ayudar a que el cemento se adhiera, obviamente, a la estructura y al aditamento y nos dé una retención química y mecánica al momento de que cementamos. Procedo al punto de colocar la cerámica y vuelvo a la misma fase. Un buen opaco, una buena calidad de nuestra cerámica, un muy buen material, una buena calidad de cerámica es indispensable para una buena rehabilitación. Que tenga todos estos tipos de cerámicas que te ayuden a opacar este tipo de estructuras y que se vean totalmente naturales. ¿Cómo lo vas a hacer? Dices, ¿cómo le hago? Pues métete un poquito con el laboratorio. Un día que tenga el laboratorio una rehabilitación tuya, que vaya a ser una sola corona, que vaya a ser una rehabilitación de una prótesis, de un puente, de lo que tú quieras. Dile, hazme una cita y ese día que tú hagas mi corona, para que no le tomes el tiempo también de él, porque va a decir, yo tengo otras cosas que hacer. Cuando hagas el tiempo de mi corona, déjame estar ahí y déjame ver cómo montas esta cerámica para que en ese momento haya una intercomunicación ideal, asertiva y como debe de ser. Cuando tú sabes exactamente el tipo de cerámica que coloca tu laboratorio, sabrás cómo pedirlo y sabrás cómo decirle qué es lo que necesitas. Y en ese momento, él sabrá cómo realizarlo. En ese momento estás teniendo una comunicación perfecta. Esta es una comunicación asertiva y estás hablando el mismo idioma. El montaje de cerámica viene en la parte de la encía, en esta parte de acá. Tenemos, bueno, en este tipo de cerámica, tienen 4 tipos de encías donde podemos mezclarlas y hacerlas para poder llegar a una identificación del color que tenemos en el paciente. Y se procede exactamente igual en la parte posterior, bueno, en la parte de las coronas a rehabilitar. Una dentina opaca en la parte, o una dentina de choque que puede ser más gruesa y menos, translúcida para poder lograr que no se transluzca este metal. Y posteriormente colocamos la cerámica, que son más translúcidas y que nos dan estas caracterizaciones para poder llegar a tener lo que queremos, que es la mimetización con los dientes adyacentes y que se vea totalmente natural.
Llegamos a este punto en donde colocamos las estructuras, hice mis pasos exactamente igual como les había dicho, que es colocar primero los aditamentos, bajar la estructura, ver que baje perfectamente bien, y ya que bajó en el momento que yo quiero y donde yo quiero y que tengo una estabilidad oclusal y que no tengo mayor problema para poder tocar, en ese momento voy al proceso de cementado y lo llevo a boca. Fíjense cómo hay una mimetización de esto y podemos lograr que la paciente haga lo que tenía que hacer, que es sonreír a carcajada abierta. Que eso es el objetivo, y bien, ya puede comer en la parte posterior, ya puede alimentarse. Si bien no estamos llegando hasta lo último del segundo molar, pero estamos compensando más allá, un poquito más allá del primer molar, para que tenga una perfecta oclusión y una mejor mordida y una mejor alimentación. Eso es, creo, lo más importante que puede hacer. Y en la parte de atrás, ahí está lo que les estoy mostrando. Como yo coloqué estas estructuras y todavía tengo que visualizarlas y tengo que sacar para poder ver si el paciente se está colocando y se está limpiando bien durante estos 2 a 3 meses que hago las revisiones periódicas cada mes para ver cómo está el paciente limpiándose y que la estructura esté perfecta. ¿Qué es lo que hago? Evidencio las chimeneas con otro color de resina, que se vea en dónde está la estructura. Posterior a esto, ya que veo que el paciente tiene exactamente lo que yo quiero, que es una limpieza adecuada y que tiene una buena higiene y que la estructura está en perfecto oclusal y en todo lo que debe de ser, ¿qué es lo que hago? Tomo una impresión y puedo sellar con compómeros más opacos que no nos dejen ver este tipo de chimeneas y se puedan perder perfectamente bien. Entonces, dentro de 2 meses sellaré, bueno, cuando nos deje la pandemia, sellaré estas partes porque ahorita está obviamente el proceso de que la estamos checando y revisando, que ahorita es por teléfono, la paciente, y hay muchos pacientes que no quieren ahorita salir y que no quieren, y muy respetado perfectamente bien, y creo que todos nos tenemos que cuidar en este punto de cómo estamos. Y obviamente ya haremos el terminado y me gustaría en un futuro poderles enseñar el terminado de cómo se ve con estas, ya sea que hagamos directamente en el laboratorio o directamente en boca con Cavifills que son un poquito más opacos, como una resina de color A3 que es para profundidades que dan la tonalidad de las resinas, de una resina convencional que es más opaca para poder dar las coloraciones y eso, y poderla colocar aquí y que se pierde y se mimetiza increíble para poder no tener, obviamente, esta translucidez que sí se ve, pero funciona para poderlo hacer. Logramos también, se logré aquí esto que es mesio y buco distalmente, regresarle a la paciente tanto un premolar, molar y parte del segundo molar y así poder tener una muy buena oclusión. Y aquí es donde creo que todos sentimos ese orgullo, ese gusto, ese placer de hacer lo que nos gusta, en donde la paciente muestra esta sonrisa ideal que para ella, que aún así tenemos que hacer ciertos toques en cuanto a cambio de color y otras cosas en anterior y eso, pero ella ya se siente fascinada, y cuando estamos en este tipo de fotografías me dice, doctor, mire, ¿por qué no sonrío así? Mire, así es como yo sonrío, como me gusta. Yo estaba diciéndole, oiga, pues más tranquilita, no se acelere. Y en este momento me sonríe de esta manera. Y bueno, ahí es cuando yo veo la parte de atrás y ella me dice, doctor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me encanta. Esto es sonreír así, que cuando yo me vean y me vean mis familiares, me vean con la boca completa y poder haber sonreído. Esto es para mí un placer haberlo hecho y haberlo logrado. Vámonos al caso 3. Este caso, digo, vamos un poquito cortos de tiempo, yo ya creo que me extendí, me meto demasiado y me emociono. Miguel, el paciente Miguel. Miguelito llega con nosotros, llega conmigo y llega en esta posición en donde ausencia de seises, lo más común que podemos encontrar en boca, dientes que salen una sola vez, dientes que están ahí, que se carían, los pacientes lo pierden comúnmente y a veces se empieza a perder el espacio, o bien aquí lo mantenemos y lo tenemos. Hacemos el estudio y hacemos la radiografía y te hacemos la tomografía y ahí analizamos que vamos a colocar uno de 3.75 y 10. En este paciente colocamos un implante neoimplante de la misma casa comercial, en donde
¿por qué vamos a colocar ahora un neo de implante? ¿Y por qué no colocamos un ATID o por qué no colocamos un AS? Porque este implante es especial para tipo 2. Cuando yo encuentro tipo 2, tipo 3, tipo 4. Cuando yo encuentro que en mi paciente, al momento de ver la densidad ósea, veo que tiene hueso en la parte inferior, hubiéramos pensado que era tipo 1, no, encontramos tipo 2 y en ciertas partes tipo 3. ¿Qué es lo que hace este tipo de implante? Ayuda a que el hueso se compacte hacia los lados por el tipo de fresado que tiene y por el tipo de entrada que tiene este implante. Procedo a hacer, obviamente, la selección de los implantes con el kit que tenemos, que es un kit micro, es un mini surgical kit, y estos implantes de 3.5, que como les dije, nos ayuda a hacer una condensación, o sea, hacemos exactamente el mismo surco cristal, hago la liberación completa de mi área a trabajar para poder ver y procedo a la colocación del implante. El tipo de fresado es muy importante. Primero les voy a dar un tipcito que lo tengo ahí. Ese tip es con una fresa de bola, obviamente esterilizada, que también la compañía la probé, o no sé si la probé o no la probé, pero bueno, creo que la probé Nobel. Y agarren una fresa de bola, pónganla en el sitio, nada más es ligeramente hasta la parte media o solamente la puntita se hace. ¿Para qué? Para que la fresa inicial no empiece a rebotar, como si uno, no sé si les ha pasado, que les dicen, oye, ¿me puedes poner la repisa en la pared? Claro que sí, tú pones tu punto en la pared, hiciste las mediciones perfectas, pusiste con vernier, con todo, la regla, hiciste absolutamente todo, y cuando vas a fresar, o cuando más a fresar, válgale, cuando tú vas a taladrar en este punto y vas a ponerlo en la pared, tu broca rebota por todos lados y menos en el punto que tú querías. Entonces, ¿qué es lo que hace este punto? Te ayuda a que exactamente donde quieres colocarlo, lo pongas y llega perfectamente bien hasta el área que tú quieres. Aquí es muy importante que si no tienes estos topes para poder colocar, que hay topes quirúrgicos, te ayudan a que tengas digamos que es una liberación de mente, porque no estás preocupado por las líneas que son 6, 8, 10, 11.5, 13 y 16 de largo de la fresa. Al momento que tú tienes estos topes de fresa, pues te despreocupas un poco y le das la confianza a la misma compañía que ya tiene premedido para que puedas hacerlo. En este caso, si no lo tienes, lo que haces es que cada vez que vas colocando, vas viendo tu tipo de fresa y vas bajando hasta la medición que tú tuviste. En este caso fue 10, entonces vas 6, 8, 10, 6, 8, 10. Cada que tú entres y cada que tú salgas. Siempre con esa muy buena irrigación y con ese entrar y salir para no calentar el hueso. Después te sigues con una fresa, que estos son los protocolos, fresa de 2.8 para poderlo colocar. Y me quedo a un 3.2. Este 3.2 me da para que yo pueda meter el implante de 3.75 en el alveolo, bueno, en el nicho que estoy preparando. Pongo la punta, que se llama una punta una punta, dispositivo cerrado es lo que dice la compañía. Este dispositivo cerrado es esta parte de aquí. Esta parte que te ayuda a que hagas la primera colocación inicial de tu implante y quedes exactamente donde lo preparaste. El implante neo pues tiene unas estrías cortantes, que son estas estrías cortantes que te ayudan a una mayor condensación. Por eso fue la selección del implante. Eso es lo más importante y es lo que estamos hablando de secuencias. Colocamos el implante, vamos haciendo las mediciones, como le estoy diciendo, voy contando uno a uno con una visión directa, con una buena succión para que no la sangre y el mismo, el agua, el suero fisiológico que estamos usando para poder irrigar, nos tape. Pero aquí, ahí viene otro tip, enorme, enorme. Hay dos, o compras 4 implantes o compras 2 implantes para una colocación. ¿Por qué? Porque si tú le das a tu asistente o al que esté ahí contigo a que coloque el implante previo, del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, más vale que lo tires tú y que te enojes contigo mismo a que lo tire alguien más y quién sabe qué pueda llegar a pasar. Entonces, siempre agárralo y colócalo tú en el implante, en la pieza o en lo que lo vayas a hacer, ya sea manual, o sea por medio de la pieza, o sea por medio de la matraca,
siempre selecciónalo tú y llévalo al área donde tiene que ser y acércate lo más posible la charola donde lo tienes o el lugar donde vas a seleccionar para que no tenga que pasar desde el otro lado hasta la posición donde lo vas a colocar. Eso ha salvado muchos implantes. La colocación de los implantes se lleva de tal manera que ya está en la posición. Hay yo lo que hago es que, como les dije, llego hasta esta posición del implante y de ahí procedo a hacerlo manual. Al momento de que este implante tiene unas microestrías en la parte de la zona crestal, lo que va a hacer es que me va a ayudar a poder tener la mayor superficie y que se mantenga la mayor superficie en la parte de la cresta, que es lo que más nos importa. ¿Para qué? Para que no haya una pérdida de cuerdas y que se coloque y quede el implante donde lo habíamos seleccionado. Lo podemos hacer, como les digo, se puede hacer de manera manual, que es otra llave. Este es para preparar, para hacerlo por medio del torque, que sería ya después de haber colocado en su posición y hacer las últimas torques del implante. Ahora, yo hago un torque, hago 3 de apretar y luego hago 2 para liberar. 3 para apretar, 2 para liberar, para también no tener esta presión sobre el hueso y que creemos isquemia. En este caso, la cresta sí está un poquito gruesa en la parte más cresta, en la parte más superior, y logré tener esta amabilidad de entrada del implante, pero sin perder estabilidad. La estabilidad primaria es lo más importante y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Todo este tipo de cosas se hace ya al momento de colocarlos y vas teniendo esta afinidad con así que la sensibilidad en los dedos de colocarlos. Es muy diferente un tipo hueso 1 cuando colocas el implante y vas haciendo la entrada. Este es duro y es condensado y es fuerte y hasta tienes que hacer un poco de presión, a que en este caso de tipo 2 entras con la fresa y de repente es como si tú tuvieras un molar con una caries interproximal y fueras entrando por el esmalte en la parte oclusal y al momento de que entras a la caries se va la fresa y sientes esta superficie suave. Justamente es igual lo que pasó en este caso porque estamos teniendo un hueso tipo 2. Tipo 3. Llegamos a la colocación, ponemos las tapitas de los implantes para que se puedan integrar. Igual mi biotipo de encía era sumamente delgado, donde no puedo obviamente crear un perfil de emergencia muy amplio o pregenerar perfiles de emergencia, que tiene una plática hermosa y padrísima el doctor Daniel Nava, que es la tipazo, ¿no? Y tiene unas pláticas padrísimas y preciosas de cómo conformar esta encía para poder recibir, en dado caso que tengas un biotipo más alto o que haya mucho mayor profundidad del hueso o profundidad del implante. Ahora, ¿por qué no coloco más profundo este implante? Porque al momento de rehabilitar, ya que este implante es para que se mantenga toda el área de la cresta, si se mantiene más allá, yo voy a tener que hacer una osteotomía para poder liberar un poco, o bien el aditamento queda de forma que se llama platform switching para poderlo hacer. Tengo esas dos opciones, pero a veces tienes que mandar al laboratorio esta información de que te queda el hueso un poquito más arriba, porque si no, luego tu aditamento no baja y no asienta. Y luego dices, oye, no asienta, oye, no me baja el aditamento, oye, no me queda la corona, me queda alta, ya la tengo que cortar. No, espérate, si en el laboratorio quedó perfectamente bien, ¿por qué tienes que cortarlo? ¿Por qué tienes que hacerlo? Pues es que no nos estamos dando la información de que cuando mandamos la radiografía al laboratorio, le decimos, y no es nada más mandarla por mandarla, es para decirle, oye, se colocó infracrestal, tiene tantos, lo pusimos mucho más abajo y tenemos esta parte de hueso que a lo mejor no es encía. El laboratorio va a pensar que es encía. Él recibe una impresión y recibe un modelo, más no trae la información completa. Por eso es esta interrelación. La revisión radiográfica encontramos que tenemos asentamiento de nuestros implantes, colocación en el lugar donde los queremos y procedemos a hacer nuestra parte de laboratorio. Esta parte de laboratorio es exactamente igual. No por ser un solo implante lo tengo que minimizar. Tengo que hacer mi encerado diagnóstico, si a lo mejor no, se articula ya diferente porque no tenemos que articularlo en un totalmente ajustable o algo así, pero
lo que hacemos es que tomamos eso, tomamos nuestras guías de silicón, medimos el aditamento, vemos, ya no vamos a ver todo otra vez, pero medimos el aditamento, vemos la rehabilitación, y en este caso, como tengo un equilibrio de masticación y de oclusión en mis dientes adyacentes, puedo perfectamente bien hacer una rehabilitación con, aquí están mis aditamentos, que ahí es el aditamento donde se está haciendo. Como yo ya preví hacer esto con una rehabilitación de disilicato de litio, voy a dejar un poquito más abajo la chimenea. No la dejo a nivel de donde estaría el total del metal, en el caso de hacer una subestructura metálica, sino lo dejo más abajo para que no se transluzca en el área más translúcida del silicato de litio, que sería en la parte oclusal. Entonces lo dejo un poco más abajo. Ese es el prediseño. Ese es cuando tú vas a seleccionar el tipo de material. En ese momento te estás metiendo a moverlo a hacer y puedes pedirle a tu laboratorio, oye, voy a hacer disilicato de litio en esta para que se vea mucho mejor. ¿Y cómo ves? Y bueno, el paciente, el laboratorio te va a decir, perfecto, doctor, vamos adelante, sin mayor problema. Y aquí tenemos los dos aditamentos exactamente como lo queremos. ¿Y cómo vamos a rehabilitar esa parte? Procedemos a la parte de ya hacer el disilicato de litio, hacer la inyección, mantenemos estos aditamentos, aunque los aditamentos sean probados en boca, tienen que ser limpiados previo a la cementación, tienen que ser muy bien limpiados, y eso con alcohol isopropílico para poderlo limpiar de la superficie y posteriormente poderlas cementar y poder llevarlas a boca y que estén totalmente limpios. En la parte inferior de estas coronas se pule con piedras exactamente igual para poder llegar. Vean cómo tenemos nuestro biotipo alrededor del implante, y aquí yo no coloqué nada previo, no coloqué provisional, no hice carga inmediata, no hice absolutamente nada, pero tengo un biotipo perfectamente bien, sano, rosa, perfecto como lo queremos, rosita pardo, todo padrísimo para poder colocar nuestras coronas atornilladas. A pesar de que son de disilicato de litio, nos dan 500 megapascales de fuerza ya cementadas a la estructura, y podemos perfectamente bien colocarlos y tener un muy buen resultado a largo plazo. Pero aún así, si yo quiero revisarlas después, quito la chimenea, quito mi restauración, que si ven está mucho más profunda. Tiene todo esto, estamos hablando casi de 2 milímetros a la parte oclusal, que no me afecta para la estabilidad de la corona, y puedo sellarlo y perderlo sin necesidad de que se vea, y pues estamos haciendo algo estético. Bien, podemos hacerlas de circonio, pero es un poquito más opaco la colocación, a pesar de que ya hay varios circonios translúcidos y eso, que podemos hacerlos sin mayor problema. Les presento a mi técnico. Este es mi técnico, y por eso les digo que tenemos que tener algo que es increíble. La comunicación. La comunicación es indispensable. Es vital para poder llevar a un fin común. La continuidad. Cuando tú llevas tu caso de principio a fin, sé que tenemos muchos pacientes, pero creo que cada paciente merece esa preocupación y ese detalle de la rehabilitación, que cuando te llegue la rehabilitación sepas perfectamente bien cómo lo vas a colocar y por qué se hizo y cómo se colocó y cómo se llevó a cabo. El compromiso. El compromiso no nada más es de uno, y no echarle la culpa a ninguno de los dos. Creo que aquí es un equipo, y ese equipo tiene que llevar la misma bandera de ganar como la misma bandera de perder. Los dos. No puedes decir, pues me lo hizo mal el laboratorio, y todavía decirle al paciente, mi laboratorio me lo hizo mal. Quiere decir que tú también estás mal. Y no nada más evidencias al laboratorio, te evidencias tú. Entonces tienes que hacer algo que llegues a tener un vínculo, tanto laboratorio como clínica, para llegar al fin común, que es que el paciente esté con lo que se le prometió y con lo que se le dijo que se le iba a dar. Eso es lo más importante. No me queda nada más que decirles muchas gracias. Ha sido un placer y ha sido un gusto estar con este cafecito y platicando experiencias. Gracias a la Casa Comercial Fabio por la invitación, y quedo de ustedes para que el que quiera estar, que estemos en contacto, y eso, con todo gusto. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, ayuda, sin mayor problema. Aquí están mis redes, aquí está todo.
Muchísimas gracias.